Amigos y amigas, pues vamos a iniciar este programa dedicado a la industria del acero. Ya habíamos comentado anteriormente, hablamos sobre la industria minera, el sector minero. Ahora vamos a continuar sobre esa ruta, vamos a hablar sobre la industria del acero y esa simbiosis que tiene con la industria del carbón mineral. Es una simbiosis y solamente les recuerdo la importancia de esa correlación. Es tan fuerte como la del oro y la plata. El oro y la plata hay una simbiosis muy sólida, muy fuerte. Así lo mismo existe entre el carbón y el acero. A tal grado que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, en los años 50, se creó en Europa la Comisión Económica del Carbón y del Acero, la CECA, Comisión Económica del Carbón y el Acero. ¿Por qué? Porque las guerras anteriores a la Segunda Guerra Mundial habían sido por tener el control de los yacimientos tanto de mineral de carbón mineral como de mineral de hierro. Entonces, que son las materias primas para producir acero, y las guerras necesitan acero, entonces mucho acero. Por lo tanto, la Comisión Económica del Carbón y del Acero pues fue la columna vertebral de lo que posteriormente fue la Comisión Económica de Europa, la CEE, y posteriormente se convirtió en lo que actualmente es la Unión Europea. Es un mercado común europeo y más que todo es una alianza ya de 25 naciones, y el carbón y el acero pues fueron parte medular, la parte histórica, la parte sólida de todo este evento. En México pues sí hay una historia muy amplia, muy grande alrededor del carbón y del acero. Entonces iniciemos pues el tema un poco técnicamente. El acero, ¿qué es el acero? Para producir 1 tonelada de acero se necesitan 4 toneladas de carbón mineral y 1 tonelada de mineral de hierro. Esa es la relación histórica que hay entre la producción de acero y esta relación entre sus materias primas, pero básicamente entre el carbón mineral. Entonces, hubo en la época de los años 40 del siglo pasado un proyecto de Nacional Financiera del gobierno federal para instalar una planta siderúrgica en Monclova. Monclova en esos años, si acaso, tenía 5,000 habitantes. Era una ranchería allá en el profundo norte mexicano, Monclova en Coahuila, en la región centro de Coahuila. Ese proyecto lo coordinó, lo dirigió un personaje que venía de Ohio, Harold Pape, un personaje muy singular. Él venía de las empresas de Samuel Bush, y ahí empezamos con los problemas históricos y las relaciones que hay que ver. Samuel Bush tuvo una empresa en Ohio que se llamó Buckeye Steel. Buck es la palabra coloquial en Estados Unidos para denominar al dólar. Como acá en México se utiliza coloquialmente varo, se dice en el populacho, en el pueblo. Entonces allá en Estados Unidos se le dice buck. Y eye es el ojo del dólar. Ese famoso ojo que significa muchas cosas, que hablamos de los Illuminatis, hablamos de sociedades secretas alrededor del ojo que todo lo ve en el dólar de los Estados Unidos. Entonces esa era la empresa Buckeye, que todavía existe en los Estados Unidos. En la época que el presidente George W. Bush fue presidente, valga la redundancia, le dio un homenaje a la empresa de su pariente Samuel Bush. Este personaje, Harold Pape, venía precisamente de las huestes de Samuel Bush de Buckeye Steel, que está allá en Ohio. Samuel Bush, abriendo un paréntesis histórico, fue posteriormente cuñado del principal productor de armas de Estados Unidos, la empresa Remington. Por lo tanto, Samuel Bush con el tiempo se dedicó al mercado de las armas. Aparte del mercado del acero, el mercado de las armas están ligadas a acero con armas también. Y se le llegó a denominar en aquellos años, en aquellas eras, el mercader de la muerte. Imagínense de lo que estamos hablando. Posteriormente, Samuel Bush fue
proveedor tanto del ejército como de la armada en los dos productos, tanto en el acero como en las armas. Harold Pape viene a México en los años en que el gobierno de México, Nacional Financiera, pues empieza a desarrollar este proyecto para instalar una siderúrgica en Monclova. Los técnicos de aquel entonces decían, ¿por qué en Monclova si no hay nada? Absolutamente es desierto puro. No hay absolutamente nada cerca, pero a Harold Pape los convenció de que el mercado no era el mercado nacional, el mercado era el mercado de los Estados Unidos. Monclova está cerca, está a 200 kilómetros de la frontera con Texas, rápidamente se puede trasladar hasta Houston, y desde ese entonces se decidió que fuese el proyecto Altos Hornos de México. Prácticamente fue una copia al carbón de la empresa Buckeye de Samuel Bush. Por eso hay una conexión muy fuerte entre el grupo de los Bush y Altos Hornos de México. No se entiende o no se entendería la historia si no mencionamos estos temas. Sin embargo, Harold Pape era un hombre brillante, muy brillante, fuera de lo común. Cuando llega a Monclova, hay una anécdota en Monclova, donde pues lo primero que dijo, bueno, ¿dónde hay música? Porque pues veo un pueblo muy apagado. Pues miren, hay música solamente acá en la zona roja. Ah, no, pues allá me voy a bailar. Y se llevó a su esposa, una bella señora también, a bailar en esa zona. Entonces esa era la historia de Harold Pape cuando llega a Monclova. La gente local ahí pues no lo quería, obviamente, pero pues él demostró con creces que él era un excelente administrador, un excelente profesionista. Vio que en Estados Unidos se estaban derrumbando, estaban quitando los hornos viejos, y dijo, bueno, ese es el momento de traerse esos hornos a Monclova e instalarlos aquí. Uno de ellos, el más famoso, se le llamó Guadalupe, precisamente por la Virgen de Guadalupe, y porque ahí cerquita se firmó el Plan de Guadalupe, si ustedes recuerdan, con Venustiano Carranza. Entonces se trajo el horno Guadalupe, todavía funciona ahí en Monclova, es el más antiguo, y esa es parte de la historia de esta empresa insignia de la industria del acero aquí en México, que fue Altos Hornos de México, pero insistimos, fue creada con dinero del gobierno de México, con Nacional Financiera. Entonces, Monclova es un proyecto del Estado mexicano. Y este programa lo vamos a dedicar precisamente a los trabajadores, a nuestros amigos de allá de Monclova, que han estado ligados con las luchas obreras desde entonces, para que ustedes entiendan que lo que estamos hablando aquí está soportado históricamente, está soportado documentalmente y está soportado en temas de justicia social. Entonces, ese es un tema que voy a ir desarrollando con este programa, para que ustedes estén observando esta problemática. Vean ustedes, les decía a ustedes que para producir una tonelada de acero se necesitan 4 toneladas de carbón mineral y 1 tonelada de mineral de hierro. De buena calidad, porque eso es lo que aparte no tenemos en México. Tanto el mineral de hierro como el carbón mineral son de mala calidad. En el caso del carbón se dice que tiene mucha tierra, entonces eso le quita poder al carbón. Se necesitan un poquito más de 4 toneladas de carbón para producir 1 tonelada de acero. Esta mezcla de tanto del carbón mineral como del mineral de hierro en los altos hornos como este Guadalupe que le estamos hablando, tienen temperaturas hasta de 20,000 grados centígrados. O sea, los trabajadores que entran al alto horno tienen que ir protegidos con trajes espaciales prácticamente, y no pueden trabajar más de 4 horas. Ya trabajar 4 horas en un alto horno es verdaderamente increíble. Entonces, esos trabajadores hacen una labor heroica dentro de los altos hornos, trabajando 4 horas a temperaturas enormes. Una chispa de acero puede perforar el traje y los puede poner en riesgo de perder su vida. Así, una pequeña chispa. Entonces, esto nos lleva a decirles a ustedes que los trabajadores de la industria del acero son trabajadores altamente especializados. A diferencia de lo que piense la gente común y corriente, son trabajadores
altamente especializados. Pero vayamos adelante. Alrededor del acero se han generado 4 controversias. La primera gran controversia es de si el acero es estratégico o es obsoleto. Para mucha gente, sobre todo el área ecologista, el acero es obsoleto, es altamente contaminante, sí es cierto, consume muchos energéticos, lo cual es cierto también, consume mucha agua, que en el norte no la hay. Existía un río pequeño ahí que se llamaba Río Monclova, ahorita ya no existe. El agua prácticamente se ha privatizado. Entonces tenemos esos problemas en lo cual le daríamos parte de la razón a los grupos ecologistas. Pero el otro tema es estratégico. La industria del acero es estratégica. En una matriz de insumo-producto, voy a hablar un poco técnicamente, una matriz de insumo-producto que fue el Premio Nobel de Economía de 1973 de mi profesor allá en el doctorado Leontiev. Lo podemos reducir una matriz de entrada y salida, porque en inglés se llama input-output, quiere decir entrada y salida. En esa caja de resonancia que es la matriz de insumo-producto, si lo reducimos a 45 sectores, el acero impacta en 40 sectores industriales de la matriz de insumo-producto, 40 de 45. Entonces dígame usted si no es estratégico el acero. Entonces, por lo tanto, la primera controversia, yo me inclinaría de que el acero es estratégico. Y en el caso muy específico de Altos Hornos de México, es geoestratégico por la ubicación misma que tiene Altos Hornos de México. La segunda controversia, ¿apoyamos a las empresas integrales o integradas de acero o apoyamos a las mini acerías? Bueno, las empresas integradas son las que, como en el caso de Altos Hornos, tienen el control tanto del carbón mineral como del mineral de hierro. Ellas tienen sus minas de carbón y tienen sus minas de hierro. Las mini acerías no, porque las mini acerías entran a partir de la chatarra. Ya no necesitan las materias primas, sino a partir de la chatarra ellos empiezan a producir acero. Sin embargo, la que genera enormes cantidades de empleo, pues es la industria integrada. Y en México teníamos 5 industrias integradas o empresas siderúrgicas integradas. La más antigua fue Fundidora de Monterrey. Fundidora de Monterrey inició alrededor de 1900. Fue la empresa insignia, el ejemplo del trabajo duro, fuerte que tiene la gente regiomontana. Y duró hasta la época de Carlos Salinas. Carlos Salinas dijo que ya era obsoleta Fundidora de Monterrey, prácticamente la acabó, la terminó, echó a la calle a 10,000 trabajadores, les dijo que los iba a entrenar, que les iba a dar beca, etcétera, lo cual es pura mentira. Sabemos que los políticos así son, prometen pero no cumplen. Y el Parque Fundidora ahora actualmente pues es simplemente una área de eventos especiales en la ciudad de Monterrey y de vez en cuando hay carreras de automóviles ahí. O sea, se echaron a la calle 10,000 trabajadores para que esto fuera un centro de convenciones y una autopista para los niños, en este caso utilizando la palabra de Andrés Manuel, para los niños fifí de Monterrey. Entonces, se acabó Fundidora Monterrey en la época de Carlos Salinas. Otra empresa integrada es Tubos de Acero de México, TAMSA, que está en Veracruz. La producción de TAMSA es exclusivamente tubería petrolera. Es una de las empresas especializadas más fuertes del mundo en tubería petrolera. Exporta en mucha cantidad. Se dice, porque no se puede probar, que parte del capital de TAMSA es del Vaticano. Entonces, cierto o no cierto, lo hecho es que hay administradores que vienen de esa ruta italiana. Los italianos han sido muy buenos productores de carbón y sobre todo de acero. Entonces,
Ahí tenemos Tubos de Acero de México, muy fuerte en la producción de tubería, sobre todo petrolera y otro tipo de tubería. Posteriormente tenemos ILSA de Monterrey, Hojalata y Lámina de Monterrey. Ese fue un proyecto de don Eugenio Garza Sada, el gran impulsor del desarrollo de Monterrey, que quiso convertir a ILSA en el centro de lo que los japoneses le han llamado un Zaibatsu, con Z, Zaibatsu. Un Zaibatsu, insisto, Zaibatsu, es un complejo de empresas que están nucleadas por una industria siderúrgica o acerera. Entonces don Eugenio, con mucha visión, quiso hacer precisamente lo que se llegó a llamar el Grupo Monterrey, un núcleo de empresas alrededor de la industria del acero, en este caso de ILSA. Comentábamos en un programa anterior de que ILSA desarrolló una nueva ruta del acero, ahorita la vamos a platicar, que es la tercera controversia. La tercera controversia es si nos dedicamos a producir acero por la ruta tradicional, alto horno, a oxígeno, que se conoce con las letras B de burro o F, BOF, Basic Oxygen Furnace, o sea, un horno de oxígeno, de oxigenación. Entonces tenemos ahí la ruta del alto horno al oxígeno. Y ILSA desarrolló lo que se llamó reducción directa, a través de un horno eléctrico y un horno mediante gas natural. Entonces fue una ruta diferente. Aparentemente es mucho mejor reducción directa que alto horno. Sin embargo, los costos energéticos son lo que hacen a veces dilucidar por qué ruta nos vamos a producir acero, si por el alto horno estilo Monclova o por el horno o por la ruta de reducción directa estilo Monterrey. Son dos rutas que a veces se confrontan geopolítica y políticamente. Recuerdo el caso, pues también muy polémico, del asesinato de don Eugenio Garza Sada. Se dijo por mucho tiempo que había una lucha, y sí la hubo, o sea, entendiendo, siendo parte del gobierno federal, sí entendemos que sí existió esa lucha de poder entre Altos Hornos de Monclova e ILSA de Monterrey. Una lucha fuerte por mercados, una lucha fuerte tecnológicamente hablando, una lucha sindical y una lucha por materias primas. Entonces sí la hubo. ILSA tenía el Cerro del Mercado, en el Cerro del Mercado se vienen problemas sindicales, al final en Durango, en la ciudad de Durango, se vienen esos problemas, se va agotando el gran yacimiento Cerro del Mercado y dejan a ILSA prácticamente sin mineral de hierro. ILSA pues se mueve rápidamente, manda a sus mejores ingenieros y van y descubren un gigantesco yacimiento en Peña Colorada, en Colima. De ahí empezó a surtirse ILSA muy lejos, Colima hasta Monterrey. Entonces pues generaba costos de transportación muy elevados que significaban problemas para la industria del acero. Y mientras tanto, Altos Hornos, en la época que Luis Echeverría era presidente, acaba de cumplir 97 años, está en la revista Proceso, para que conozcan un poco la historia de don Luis. Él pues daba órdenes a los obreros, a los ferrocarrileros, de que existiera tortuguismo en el núcleo central alrededor de Monclova, que es ciudad frontera, para que los trenes que llevaban materias primas a ILSA se tardaran un poquito más. Y esto era parte de la negociación que estaba existiendo subterráneamente entre el presidente de la República, Echeverría, y don Eugenio Garza Sada. Echeverría con una visión de Estado, porque muchas veces la gente cree que es una visión política, no, es una visión de Estado, con una visión de Estado, y de acuerdo con el general Lázaro Cárdenas, lanzan el proyecto Sicarza en Michoacán. Pues ahí había
los yacimientos de Peña Colorada. Esa era la manzana de la discordia entre el gobierno federal y el Grupo Monterrey. O sea, Peña Colorada era la manzana de la discordia. ¿Por qué? Porque era el yacimiento de mineral de hierro. Entonces, cuando se hace el proyecto Sicarza en Michoacán, pues no tenía hierro, prácticamente, necesitaba el hierro. Entonces, ahí empieza el problema, insisto, medular. Todo lo demás es otra historia política que no me quiero meter, que si la Liga 23 de septiembre, que si la familia de don Eugenio fue la que lo asesinó porque el coche era blindado, etcétera, etcétera. No, me quiero meter al tema económico, geopolítico, geoestratégico. O sea, era la lucha por el yacimiento de Peña Colorada en Colima. Y ahí, al final de cuentas, don Eugenio negoció. Y Echeverría le dijo, acabo de abrir el mercado de China. México reconoció a China en esos años y ese mercado lo vas a tener tú. Te doy ese mercado, ILSA, usa la patente HIL, que era la más avanzada que había en ese entonces, la HIL 3, y desarrolla eso, pero el proyecto es gobierno federal, es Estado mexicano. Llegaron a un acuerdo don Eugenio y Luis Echeverría, pero los hijos de don Eugenio no estuvieron de acuerdo y le achacan precisamente de que don Eugenio fue asesinado por órdenes de Luis Echeverría, lo cual yo creo que no es cierto totalmente. Habiendo conocido por dentro la industria del acero, creemos que eso no es cierto. Fue una lucha geoestratégica por los yacimientos de Peña Colorada. En fin, eso se lo dejamos a otro tipo de gente que dilucide esto que estamos hablando, pero habiendo salido de la Dirección General de Siderurgia con el ingeniero Julio Reyes Pescador, que venía de la Universidad de Yale, que era egresado del Tecnológico de Monterrey, con grandes amigos que tuvimos ahí, creemos que estos mitos periodísticos que hacen alrededor del asesinato de don Eugenio no tengan sustento cuando sabemos lo que es la industria del acero. Entonces la controversia era, la tercera controversia era, ¿nos vamos por la ruta del alto horno o nos vamos por la ruta de la reducción directa de ILSA? ILSA, que los grupos alrededor del TEC de Monterrey, yo di 5 años clases en el TEC de Monterrey, ILSA pues creía mucho en la benevolencia del libre mercado de Estados Unidos. Pero Estados Unidos y Japón le copiaron prácticamente la patente ILSA 3 al Grupo Monterrey y la patentaron en Estados Unidos, que le llamó Midrex. Entonces Midrex es prácticamente ILSA 3. Le copiaron y le cerraron los mercados, le dijeron, no, ya no entras acá, ya no entras a Estados Unidos, no entras a Canadá, no entras a Europa, ni entras a Japón. Te damos nada más el mercado que te acaba de entregar Luis Echeverría, el de China, el de los países de los países árabes y África. Quédate con ese mercado. Pues fue suficiente para ILSA. Los países árabes empezaron a tener en la guerra del Yom Kippur un poder económico fuerte, y pues ILSA se fue desarrollando en los países árabes, también se desarrolló adentro de China, y bueno, ese es otro cantar, pero podríamos decir que la estrategia de Luis Echeverría funcionó bien. O sea, Sicarza tenía el control de Peña Colorada y prácticamente eran las 5 empresas integradas que había en el país. Y la cuarta controversia alrededor del acero, pues era precisamente el tema de si nos dedicamos a producir aceros corrientes o aceros al carbón, o nos dedicamos a producir aceros especiales. México no ha podido superar esa controversia. Estamos todavía subdesarrollados produciendo aceros corrientes e importando aceros especiales. ¿Qué son los aceros especiales? Aceros a la alta rotación, de alta velocidad, inoxidables, eléctricos y de alta resistencia.
Es decir, esos aceros, la importación, miren, México produce aproximadamente 20 millones de toneladas de acero. Y la importación de 1 millón de toneladas de aceros especiales equilibra el enorme esfuerzo que hace el país por tener empleo, por tener plantas siderúrgicas fuertes, equilibra la importación de aceros especiales que vienen de Italia, que vienen de Bélgica, de Alemania, de Japón. Entonces, es necesario entrar a la ruta de la producción de aceros especiales para no detenernos solamente en la producción de aceros comunes. En la época que nos tocó estar en el gobierno, había una empresa coreana, POSCO, muy fuerte a la fecha. POSCO, al igual que Altos Hornos de México, eran empresas paraestatales y estaban a la par, estaban produciendo 4 millones de toneladas de acero ambas en los años de la presidencia de Luis Echeverría. Ahorita POSCO produce 20 millones de toneladas de acero. Lo que produce México completo lo produce POSCO. 20 millones de toneladas de acero. Y produce aceros especiales. Nosotros no producimos todavía gran cantidad de aceros especiales. Sí tenemos cierta producción de aceros especiales locales, pero no la fuerza que tiene esta empresa coreana, POSCO. ¿Cuál es la ventaja administrativa que hizo POSCO? Lo que hizo POSCO fuerte, o lo que hizo fuerte a POSCO, fue la administración. Le entregó el 25% de las acciones de la empresa a los trabajadores. Es decir, 25% de las acciones a los trabajadores, no al sindicato, a los trabajadores. Aquellos que tuviesen alta productividad, se les entregaba acciones de la empresa. No tenía que ver para nada el sindicato. Los sindicatos en cualquier parte del mundo de repente se corrompen, y en México se corrompen fácilmente. Entonces, el hecho es que el 25% del capital de POSCO se le entregó a los trabajadores. El otro 25% lo tiene el Estado coreano de Corea del Sur. El otro 25% se dejó en los bancos coreanos, no en los bancos transnacionales, no, en los bancos coreanos. Y el otro 25% se dejó en la bolsa para los capitalistas internacionales. Ese es el modelo de administración más exitoso que ha existido, el de POSCO de Corea del Sur. Y en los años 70 íbamos al parejo y ahorita nos quedamos estancados. Altos Hornos de México sigue produciendo 4 millones de toneladas anuales, lo mismo que produjo en los años 70. En la época que estábamos en el gobierno, hubo muchos programas por parte de la presidencia de Luis Echeverría y luego López Portillo de apoyar a la industria del acero mexicana. Se creó el Instituto Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas en Saltillo, que es un elefante blanco hasta la fecha. Prácticamente no solamente existían las 5 empresas integradas del país, sino alrededor de las integradas, las mini acerías, las laminadoras y las productoras, subproductoras de productos de acero, prácticamente son cerca de 200 en el país. No es menospreciable la producción de acero por otras rutas a través de la chatarra o comprando, importando, etcétera, etcétera. Tuvimos gente especializada en chatarra que cuando un barco en Estados Unidos de la Marina se iba a desmantelar, se traía a Puerto Isabel en la frontera de Matamoros y ahí se desmantelaba y se metía toda la chatarra al país. Una de las gentes especializadas que íbamos a tener, que ya las hemos perdido. Entonces, esas 4 controversias del acero, insisto, el acero es obsoleto o es estratégico. Nos vamos por la ruta de la producción de alto horno o reducción directa. Entramos a la ruta o seguimos sobre la ruta de producción de aceros comunes o aceros especiales. O bien modernizamos la administración de las empresas, porque tenemos grandes facultades de contaduría y administración. Yo di 25 años clase en contaduría y administración, pero no superamos el problema mental.
El problema mental es que pues nomás vamos a buscar chambas. Chambas viene de la palabra Chamber of Commerce en los Estados Unidos. Somos chambones, a buscar chambas. Y eso no genera un espíritu emprendedor, un espíritu innovador, que es lo que necesitamos mucho en la industria del acero. Pues bien, el caso es que me quiero centrar, después de esas controversias, después de las rutas de producción de acero, me quiero centrar en el caso de Altos Hornos. Porque Altos Hornos, hasta cuando vino Harold Pape en los años 40, hasta los años 70 de Luis Echeverría, fue una empresa privada, con dinero público, pero privada. Es decir, la inversión venía del gobierno, pero era privada. Don Luis Echeverría pues prácticamente la nacionaliza. Le dice a Harold Pape, pues sorry, ahora es el gobierno federal el que entra en control de Altos Hornos de México. Y el modelo que tenía Luis Echeverría, eso es, no el personaje para mí, insisto, no el personaje puede tener muchos lados oscuros y eso no es función mía decir esos lados oscuros, no, es el modelo era capitalismo-estado, el Estado mismo era el productor, el Estado mismo era el comercializador, el Estado mismo era el vendedor. Y eso no le gusta a la iniciativa privada porque decían es una competencia desleal. Pues no es desleal, o sea, porque prácticamente el que invierte al principio siempre es el Estado y después los capitalistas privados invierten posteriormente. Ven, las políticas de Estado, si estas no son sólidas, no invierten. O sea, ellos están viendo las políticas de Estado. Entonces es el Estado el que debe tomar el rol principal. Yo soy de esa idea, del capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado ha funcionado perfectamente en China y China es la segunda potencia económica mundial. Ahí está el ejemplo del capitalismo de Estado. Y no era de Luis Echeverría, era de la Comisión Económica para la América Latina que está situada en Chile. De ahí venía el modelo y de la idea de un economista argentino, Raúl Prebisch. O sea, el modelo de capitalismo de Estado se desarrolló en la CEPAL o en la Comisión Económica para América Latina, no era de Luis Echeverría. O sea, eso quítenselo de la idea, pero funcionó bien en México en los años, de los años 70 a los años 80, una década en donde México tuvo 1 millón de empleos directos, producidos prácticamente por el Estado. Entonces, ahí el ícono era Altos Hornos de México. No era Pemex, era Altos Hornos de México, era el ícono, era la forma como se empezaba a manejar toda la industria, la segunda, decíamos, de 40 sectores, de 45 sectores industriales, 40 están ligados con la industria del acero. La industria del acero tiene efectos hacia atrás y efectos hacia adelante. Los efectos hacia atrás es la industria del carbón mineral, y la industria del mineral de hierro, la industria eléctrica, etc. Y hacia adelante, pues es la producción de automóviles, de línea blanca, de rieles, de barcos, de aviones, de todo lo que tiene que ver con el acero. Entonces ya el acero se ha vuelto tan especializado hacia adelante que hay aceros altamente de cuarta generación prácticamente, o sea, de siglo XXI. Entonces, por eso es importante la industria del acero y es importante que permanezca en manos del Estado mexicano o de la iniciativa privada mexicana, no la maquiladora de las grandes transnacionales, sino de la auténtica industria nacional mexicana. Como es el caso que estamos hablando de ILSA y lo que generó don Eugenio Garza Sada, que era el modelo Zaibatsu. Don Eugenio quería pasar a la segunda etapa, al modelo Keiretsu. El modelo Keiretsu, como lo hizo Japón, dejó atrás la industria del acero y nucleó todo en un banco. Entonces los bancos eran la parte medular de esto. Bancomer, por eso estuvo en control del Grupo Monterrey, pero la gente se corrompe fácilmente y con mucho dinero mucho más. Entonces, en Altos Hornos pasó una cosa. Llega el grupo de Carlos Salinas al poder y entonces pues empieza prácticamente una etapa de privatización de todo.
¿sí? Yo quiero ser exacto y para eso traje algunos datos, para ser exacto, de que es necesario en este momento que se los empiece a ustedes a ver. Vean ustedes la portada de esta revista, luego la vamos a ver con mucha más claridad, ¿sí? Es una revista local de Monclova, se llama El Quijote. Ahí en portada estamos a su derecha de ustedes, o a su izquierda de ustedes, con chamarra de cuero, Juan Ramón Jiménez, que es el que les habla. Al centro está el obispo de Saltillo, don Raúl Vera López, y al otro extremo está mi amigo Luis Willars Andrade. O sea, estábamos luchando desde entonces, desde que nos salimos del gobierno, porque los obreros de Monclova, que fueron desplazados por esta privatización, recibieran lo que se negoció en ese momento, que fue el 5% de las acciones, o del valor de la empresa que se vendió a Altos Hornos de México, que se privatizó prácticamente por Carlos Salinas, pues fuera a dar a los trabajadores el 5%. Es una lucha que se ha mantenido viva en Monclova, pero que ha pasado desapercibida para los grandes medios acá en México. Luego les pasaremos esto para que se vea mucho mejor, pero queremos darles a ustedes a conocer algunos datos. O sea, estas empresas prácticamente, tenemos aquí el acta de venta, se va a ver muy borroso, pero le pedimos a nuestro amigo que luego lo haga con mayor claridad. Esto es el contrato de compraventa de Altos Hornos de México. Esto se hizo, aquí están las firmas de Pedro Aspe, y están todas las gentes que participaron en esta venta. Los trabajadores de Monclova han estado luchando por mucho tiempo porque se les reconozca ese derecho. Todos los trabajadores que fueron desplazados, Monclova, cuando era del Estado mexicano, tenía alrededor de 17,000 empleos directos, porque Altos Hornos de México no era una sola empresa, eran 33 empresas. O sea, el gobierno de México le metimos mucho dinero, o sea, lo hicimos nosotros que conocíamos este sector, lo hicimos con mucho cariño, con mucha pasión, y modernizamos Altos Hornos. Hicimos el segundo mayor ferroducto del mundo, que va desde Hércules, Chihuahua, sube a la sierra y llega otra vez, baja al desierto de Coahuila, Monclova. Este ferroducto es el segundo más grande del mundo y lo hicimos en un tiempo récord, empujando a los ingenieros, etcétera. Desarrollamos toda la modernización de las minas de carbón, que ahorita vamos a hablar sobre las minas de carbón. Pero esto fue verdaderamente excepcional lo que hicimos en esos años en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, en la Dirección General de Siderurgia, con mi amigo el ingeniero Julio Reyes Pescador, que a la vez era muy amigo del secretario de Hacienda, Jesús Silva Gerso. Entonces, en base a ese apoyo se hizo todo este desarrollo fuerte hacia la industria del acero. Y precisamente aquí, en los contratos de venta de Altos Hornos de México, pues nos podemos dar cuenta que prácticamente fue una privatización fraudulenta. Fraudulenta porque con el tiempo fuimos a Washington, yo estuve en la ciudad de Washington, pidiéndole al Banco Mundial que nos entregara los contratos que le dio el Banco Mundial al gobierno de México, al gobierno de Carlos Salinas, para modernizar Altos Hornos, porque nosotros estábamos en una lucha de modernización de Altos Hornos de México. Jamás en los contratos que luego la Comisión Anticorrupción del Banco Mundial, en lo personal, me dio los contratos, los tenemos aquí, los tenemos guardados, obviamente, son estratégicos. Nos dio los contratos y en los contratos no se menciona para nada el tema de privatizar Altos Hornos. Entonces, por eso decimos que es un fraude y lo tenemos documentado con el contrato del Banco Mundial.
ese contrato que fue de $400 millones, que prácticamente no entraron a la tesorería, no entraron directamente a Hacienda, sino se fueron a Banorte, y de Banorte salieron todos los recursos para privatizar Altos Hornos de México. Y no solamente Altos Hornos de México, fue todo el sector minero metalúrgico estratégico. Todo el trabajo que hicimos en el gobierno, en la Secretaría de Energía, Minas, Industria Paraestatal, en la Dirección de Siderurgia y en la Dirección de Minero Metalurgia, fue para apoyar esos sectores claves, esa simbiosis que hay entre minería y siderurgia, ¿sí? Entonces, esos dineros primero fueron 400 millones y luego fueron otros 500 millones y al final se completaron $1,000 millones. $1,000 millones que fueron al sector siderúrgico, al sector minero metalúrgico, y Carlos Salinas recibe los dineros a Banorte en lugar de entrar a la Tesorería de la Nación, en lugar de entrar a la Secretaría de Hacienda, y tenemos los documentos. Entonces, a partir de entonces, todo el sector siderúrgico se vendió. Se vendió Altos Hornos con sus 33 empresas y todavía iba Altos Hornos con Peña Colorada, iba con todas las industrias mineras, iba con Real del Monte Pachuca, iba con Varita de Sonora, con Grafito de México, hasta la parte que estaba de controversia de agronitrogenados, ahorita que está de controversia, que acaba de salir, afortunadamente acaba de salir el gran fraude de agronitrogenados. Entonces todo eso se hizo en el paquete de venta de Altos Hornos de México. Y el ganador resultó ser un nuevo grupo, no el grupo sólido que sí conocía de acero, que sí estaba enterado de acero, que era el grupo ILSA. Se le dio entonces la facilidad a un nuevo grupo que estaban haciendo, que era el Grupo Acerero del Norte. Para esos años, el banquero especializado en temas de México, Christopher Wallen, escuchen bien, Christopher Wallen, tenía una revista muy prestigiada llamada México Report. En México Report se hace una audiencia en el Congreso de los Estados Unidos, audiencia pública, no fue ningún representante de México, se hace una audiencia pública y Christopher Wallen menciona frente al presidente de la Comisión Bancaria de los Estados Unidos, el senador por Texas, por San Antonio, Texas, Henry B. González, menciona que los dineros de Altos Hornos o del Grupo Acerero del Norte son dineros del narcotráfico. ¡Wow! Nada menos que en el Congreso y nada menos que en una audiencia pública. Acá en México, oídos sordos. Nunca oímos, nunca escuchamos eso. Todo está documentado, perfectamente documentado. Lo tenemos en luchas que hemos dado precisamente en esta zona. Y nos lleva a pensar a nosotros que si esto no fue un fraude preelaborado, prefabricado, porque posteriormente Altos Hornos entra a la Bolsa de Nueva York y no cubre los requerimientos de la Bolsa de Nueva York por transparencia y auditoría cada 3 meses. Y a los 6 meses es expulsada de la Bolsa de Nueva York, de la gran carpa de la New York Stock Exchange, de la NYSE. Ahí están los datos. A la gente que le gusta investigar, ahí están. No pierdan el tiempo en Facebook y en todas esas tonterías. No, háganlo en estos datos correctos. Hagan la investigación. ¿Sí? Entonces todo esto, ¿sí?, nos lleva a decir que al ser expulsada de la bolsa se declara en suspensión de pagos. Estamos en el gobierno de Carlos Salinas. Esa suspensión de pagos duró hasta el gobierno de Peña Nieto. O sea, protegidos por el Estado mexicano. Yo le llamo Estado mafioso mexicano, porque prácticamente los obreros, 10,000 obreros, con todo y sus familias, verdaderamente se están muriendo de hambre en Monclova, pero ese hambre no los doblegó y por todo ese tiempo estuvieron luchando, sacando documento tras documento, juntaron cajas y cajas de información
Sacaron una información tremenda, pero se las dieron a cuentagotas por todo ese tiempo, desde Carlos Salinas hasta Peña Nieto. Pues se murieron muchos en el camino. Entonces, por lo tanto, vean la importancia de un gran fraude a la nación, y por eso nosotros somos de la idea de que los fraudes a la nación no prescriben. Los fraudes a la nación no prescriben. Y este es el caso más patético que podemos decir nosotros, donde están involucrados 10,000 trabajadores que fueron despedidos prácticamente de la empresa, y se les dijo que se les iba a dar el 5% del valor. En aquel entonces la empresa, los que estábamos en el gobierno, sabíamos que Altos Hornos de México valía $1,500 millones. ¿Y saben ustedes en cuánto la remataron? En $105 millones. En estos documentos ahí aparece, eso fue la venta de Altos Hornos de México. O sea, subvaluaron los activos contables y prácticamente remataron a Altos Hornos, que no era una empresa solamente, insisto, eran 33 empresas que tenía el grupo Altos Hornos de México. Toda la cadena productiva del acero la estábamos desarrollando, la estábamos fortaleciendo en Monclova. Entonces era la capital del acero, era la capital poderosa de producción que creó Luis Echeverría. Luis Echeverría creó un arco industrial que salía desde Ciudad Juárez, pasaba por la capital Chihuahua, pasaba por Torreón, pasaba por Saltillo, por Monterrey, y en Tampico creó un gigantesco arco industrial para desarrollar a México. O sea, simplemente para desarrollar a México. Ese arco industrial, de ser altamente productivo, pasó a ser un arco del narco. O sea, esto lo está documentado en una investigación de primer mundo, que la persiguieron a la periodista norteamericana Julie Reynolds por haber hecho un artículo, se llamaba Los amigos mexicanos de George Bush. Los amigos mexicanos de George Bush. Todavía se puede localizar en las redes. Todavía por ahí andan mis temas, que yo lo puse porque pues prácticamente nos boicotearon en México que produjera yo este tipo de artículos, y se publicó en Italia. Entonces en Italia se publicó, y por ahí están todavía en el español Los amigos mexicanos de George Bush. Es verdaderamente impresionante esta investigación por esta periodista norteamericana, académica norteamericana de la Universidad de California, Julie Reynolds, en la página que se llama El Andar, elandar.com, y Los amigos mexicanos de George Bush. Véanlo, si lo localizan, véanlo, y vean la profundidad de la investigación. Una profundidad increíble, verdaderamente increíble. Entonces, con datos, con documentos, con todo lo que se hizo. La persiguieron a Julie Reynolds y no sabemos ni dónde quedó, pero el hecho es que fue una súper investigación, y sobre todo lo que hizo Christopher Wallen en el Congreso, la auditoría manejada por el poderoso senador tejano de San Antonio, Texas, Henry B. González. Entonces todo eso está documentado, pero en México parece que nunca pasa nada, y lo que pasa se esconde. Y lo que pasa se esconde y se deja que prescriba la acción. Pero por eso decimos, insistimos, los fraudes a la nación no prescriben. Y ahí está que todavía estos trabajadores que todavía sobreviven a la privatización fraudulenta de Altos Hornos de México deben recibir el 5% que se lo repartieron entre Napoleón Gómez Urrutia, que era el líder del sindicato minero, y Alonso Ancira, el nuevo presidente del Consejo de Administración del Grupo Acerero del Norte, el Grupo GAN. Entre esos dos está quién se quedó con la bolita, quién se quedó con el 5% que le correspondían a los trabajadores desplazados de Altos Hornos de México, 10,000 obreros con sus familias. Esto se lo entregamos en mano, nada menos, vean ustedes, por eso la historia es la historia. Se lo entregamos en mano a Ricardo Monreal, que es el coordinador del Congreso actual.
Ricardo Monreal recibió por parte nuestra, de nuestros abogados, de nuestros trabajadores, etcétera, este apoyo que le estamos dando desde siempre al grupo de Monclova, al grupo de los trabajadores de Monclova. Y luego también Pablo Gómez tuvo que ver mucho con esto. Obviamente no pudieron con los intereses creados, o escondieron o se corrompieron, vayan ustedes a saber, pero ellos recibieron eso y ellos deben de saber qué es lo que hay que hacer con eso, porque a valor presente, ¿sí?, ese 5% a valor presente serían cerca de $1,000 millones. Conste, a valor presente, no a valor pasado, porque la privatización se hizo en los años 90, 91, 92, 93, y a valor presente sería un dineral que tendría que regresar por parte de estos personajes: Carlos Salinas, Pedro Aspe, Ricardo Monreal, Pablo Gómez, todos ellos que estuvieron en Banorte, etcétera, que estuvieron involucrados en esta venta fraudulenta de Altos Hornos de México a el Grupo Acerero del Norte. Y no solamente se privatizaron eso, insisto, se privatizó casi todo el sector minero metalúrgico. Las mejores empresas, Micare, por ejemplo, minera carbonífera Río Escondido, que está en Piedras Negras, la conocimos, era el orgullo de nosotros en el sector público. Era la empresa más productiva, más limpia, más modernizada que teníamos. Micare, minera carbonífera Río Escondido de Piedras Negras. ¿Qué es ahora? Vayan ustedes a ver a Micare. Está hecho verdadero un asco, una tragedia, por haberle metido tanto dinero, por haber hecho una empresa verdaderamente poderosa. Pues la quebraron prácticamente. Pues ella tenía lo que le llamamos los economistas el monopsonio, el monopolio, o sea, prácticamente era la única que le vendía a la Comisión Federal de Electricidad. La Comisión Federal de Electricidad le deja de comprar a Micare, que era el único comprador y era el único vendedor, pues quiebran prácticamente a Micare. Entonces ya el Grupo Acerero del Norte se hace de Micare prácticamente gratis. Y no le ha metido ningún dinero, no le ha hecho nada prácticamente a esta gran empresa que llegó a ser la número 1 en productividad, en limpieza y en modernidad del sector minero paraestatal. Y todo eso está ligado con la cadena productiva del acero. Bien, entonces, con esto les doy una idea de la importancia que ha tenido todo esto. El señor Ancira pues vive plácidamente vive en San Antonio, Texas. Su primo hermano Ernesto Ancira, Henry Ancira, pues fue el operador principal que tuvo George W. Bush cuando era gobernador. Y vean ustedes, si ustedes se dan una vuelta por San Antonio, es una ciudad muy bella, hermosísima, moderna, van a ver que la empresa que mayores ventas tiene de automóviles se llama Ancira Motors. Si no les dice algo eso, pues no sé qué les va a decir. El fraccionamiento donde vive Alonso Ancira y sus hermanos, toda la familia Ancira, se llama The Dominion. Es uno de los fraccionamientos más lujosos de San Antonio, que están localizados lo que se llama al noroeste de San Antonio. The Dominion. ¿Quién era el dueño de Dominion? Pues nada menos que Robert Mosbacher, que ya murió, el secretario de Comercio de George Bush padre, que acaba de morir, ¿sí?, que fueron los firmantes del Tratado de Libre Comercio. Ese era el dueño de este fraccionamiento. Se le venden 43 lotes de ese fraccionamiento a un abogado muy peligroso, se llamó Enrique Fuentes León. Enrique Fuentes León, se dijo en su momento, fue el que organizó el asesinato de Luis Donaldo Colosio y de Francisco Ruiz Massieu. Vean la peligrosidad de estos temas, ¿sí? La esposa de Robert Mosbacher, que era una súper rubia, exuberante, hermosa, Georgette Mosbacher, era la comadre de Patricia Herrera.
Patricia Herrera, su nombre correcto es Patricia Nogueda Acevedo, originaria de Acapulco, muy ligada al círculo personal del gobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Alcocer, que ahora vive tranquilamente en Boca Ratón, Florida. Y esta se casó con el personaje, con Rafael Herrera, que las gentes de La Laguna dicen que pues era la cabeza, ya murió Rafael, muy joven murió Rafael, era la cabeza del llamado cártel de los Herrera, que son los que tienen prácticamente dueños a Chicago. El cártel de los Herrera, o Rafael Herrera y Patricia Herrera, eran los representantes del gobierno de México de los estados de Guerrero, de Oaxaca y de Tabasco, insisto, en Houston. Y de repente este investigador, este profesor, por 25 años de la UNAM y de 5 años en el TEC de Monterrey, con nuestros amigos de Nueva York, pues hicimos una investigación sobre Patricia Herrera. ¿Y saben dónde la encontramos? Y ahí termina nuestro programa por el día de hoy. Nos la encontramos nada menos que en las fiestas de Nancy Kissinger. O sea, a ese nivel está todo el escándalo de Altos Hornos de México. Llegaba hasta el nivel de Henry Kissinger, de Nancy Kissinger, la relación de Patricia Herrera, Rafael Herrera, Georgette Mosbacher, Robert Mosbacher, con toda la conexión que tenía que ver con el Grupo Acerero del Norte. Precisamente hay una fotografía, se la voy a dejar a mi amigo, se la voy a mandar para que la pongan por ahí, que es la fotografía icónica de la relación entre el Grupo Ancira y George W. Bush, y por eso empecé hablando de Samuel Bush, donde el origen de Altos Hornos viene precisamente de Buckeye Steel. Entonces, amigos, pues vamos a continuar un segundo programa sobre esto, sobre la relación esa simbiótica que tiene que ver del acero con el carbón, para que ustedes se queden, como decimos, picados y sigan con este segundo capítulo que tiene que ver con la industria del carbón mineral, que es la simbiosis entre el acero y el carbón, como entre el oro y la plata. Estuvo con ustedes Juan Ramón Jiménez, mi Twitter Chacoca, y esperemos vernos en este canal próximamente para hablarles sobre esta industria del carbón mineral, que es tan importante y tan desarrollada allá en el norte de México, en el profundo norte, en la región de Monclova y en la región carbonífera de Coahuila. Gracias, hasta la próxima.